Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. El día de ayer, en el gobierno de Francia, ya se buscó nacionalizar la energía eléctrica. Le queríamos preguntar qué piensa de que muchos opositores aquí estuvieron haciendo críticas cuando fue lo de la reforma eléctrica, y pues allá, que muchas veces reconocen cómo se llevan los procesos de gobierno en Europa y sobre todo en Francia, no han pues dicho nada respecto a esto. ¿Y qué piensa de la medida que tomó el gobierno de Macron? Pues es que están cambiando las cosas en el mundo, y si no se revisan los modelos económicos, los procedimientos administrativos, las formas de gobernar, no se va a poder salir adelante frente a la crisis mundial, porque se está padeciendo mucho, sobre todo en Europa, por inflación y por escasez de alimentos y de energéticos. Todo esto por la guerra de Rusia y Ucrania, y hay que tomar decisiones. La verdad es que la pandemia y la misma guerra de Rusia y Ucrania lo que hicieron fue, con una secuela de mucho dolor, exacerbar la crisis que ya venía del modelo neoliberal. Ya no se podía mantener esa misma política. Y con la pandemia y con la guerra se precipitó todo. Era inevitable la crisis del modelo aplicado, impuesto durante décadas. Nosotros lo sabíamos, nada más siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar una decadencia, un proceso de degradación progresivo, si no es con una transformación. ¿Qué es una transformación? Es tomar medidas atrevidas para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo. Para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios. Pero se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo. Si no hay arrojo, no hay porvenir. O sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues. La indecisión en épocas de crisis es funesta. Entonces hay que tomar decisiones. Ayer hablábamos de eso. Todo lo que hicieron los franceses es correcto. Nosotros desde el principio dijimos, hay que prepararnos porque si continúa
la pérdida de producción de petróleo, vamos a tener una crisis tremenda. Entonces, desde que llegamos a invertir en exploración, tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo, porque al mismo tiempo, como parte de la crisis que heredamos, está decayendo toda la producción del gran campo petrolero de Cantarell. Cada vez ese campo, ese yacimiento fue de los más grandes del mundo, llegó a aportar, se extraían un poco más de 2 millones de barriles diarios. Y ahora debe de estar como en 300,000 barriles diarios. O sea, ha perdido 90% casi. Entonces, ¿cómo se repone eso? Entonces, actuamos a tiempo. Lo mismo las refinerías, que ya las habían dejado abandonadas y se estaban convirtiendo en chatarra. Desde que llegamos a invertir, llevamos como 40,000 millones de pesos invertidos en reparación de equipos y por eso aumentamos la capacidad productiva de las refinerías y tomamos la decisión de iniciar la construcción de la nueva refinería. Todavía no llegábamos al gobierno, era yo presidente electo y andábamos buscando los terrenos con el gobierno de Tabasco para empezar. Y por eso se compró también en una oportunidad y son de esas cosas que pues pasan, ¿no? Pero habían 10 refinerías en venta, pero baratísimas. No estaba en venta la Deer Park. Esto cuando la pandemia, porque todos pensaban, ya vienen los carros eléctricos, ya se acabó la era del petróleo, de los combustibles fósiles. Y no, todos quisiéramos pues que ya no se usara el petróleo, pero va a llevar tiempo. En Estados Unidos, en donde más autos eléctricos hay, es en California y en especial en San Francisco, pero estamos hablando de apenas un 15, un 20% de todo el parque vehicular, que es enorme. Entonces, se va a seguir necesitando gasolinas y diésel. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. El propósito era arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Si actuaron con mucha irresponsabilidad los gobernantes neoliberales y llegamos a levantar, a rescatar la Comisión Federal de Electricidad y con muchísimos obstáculos de jueces, de estos organismos autónomos que crearon para proteger intereses particulares.
el monopolio de la electricidad lo tenía y todavía tiene mucha influencia. Iberdrola, que está siendo denunciada hasta en España, que antes era intocable. Por eso lo que hizo el gobierno francés es una buena medida. Eso se hizo aquí en la época del presidente López Mateos, y el secretario de Hacienda era Antonio Ortiz Mena, que no era, vamos a decir, de izquierda, pero era un hombre con juicio práctico, que eso es lo que se necesita, más que lo ideológico, el sentido común. Con él, que no era economista, que estuvo 2 sexenios como secretario de Hacienda, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 6%. Fue secretario de Hacienda de López Mateos y de Díaz Ordaz. Y ¿por qué nacionalizó la industria eléctrica? Ya existía la Comisión Federal de Electricidad, esa empresa la creó el general Cárdenas, pero fueron dándose concesiones posteriormente para empresas particulares que generaban energía eléctrica. Entonces, tanto el presidente como el secretario de Hacienda llegaron a la conclusión de que no se iba a poder electrificar al país. Un poco lo que nos sucede con lo del Internet. Donde hay Internet, donde hay negocio, donde hay consumidores con capacidad para pagar el servicio, en las ciudades. En los pueblos pobres no hay. Hay cabeceras municipales. En Guerrero son 81, 84 ya creo, municipios. Pero hay como 6 o 8 que no tienen internet ni en la cabecera municipal. Bueno, ¿por qué? Porque consideran que no es negocio. Entonces pasaba lo mismo con la industria eléctrica. Entonces, con mucha claridad, el presidente y el secretario de Hacienda le dijeron a las empresas: vamos a nacionalizar la industria eléctrica, porque si no, no vamos a poder electrificar los pueblos, porque para ustedes no es negocio. Y gracias a esa medida se electrificaron todos los pueblos de México, hasta los pueblos más apartados. Faltan algunos, pero todo el país está electrificado por la Comisión Federal de Electricidad, por esa decisión. Entonces, ahora los franceses, que ya tenían una participación en esa empresa considerable, necesitaban más libertad para poder operar, garantizar, enfrentar el problema que tienen
de la falta de insumos para la generación de energía por la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, muy buena decisión. No se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, no. Tiene que haber una participación conjunta del sector público, sector privado, del sector social, pero sí en cuestiones estratégicas el Estado tiene que ejercer la rectoría. Y eso es lo que ya no se aplicaba o estaba satanizado durante el periodo neoliberal. Todo era dejar que el mercado, lo particular, las empresas, se ocuparan de todo, del abasto de la electricidad, del abasto de la gasolina, bueno, de la salud, de la educación, de las cárceles, del alumbrado público, de la recolección de basura, de las guarderías. ¿Por qué fue la desgracia lamentable de la guardería ABC? Porque estaba privatizada. El Seguro Social, que tenía la responsabilidad de administrar, de manejar las guarderías, las subrogó. Era privatizar la seguridad social. Eso era lo que predominaba. Y claro, no puede el Estado abarcarlo todo, pero sí hay cuestiones que son fundamentales, estratégicas, porque está de por medio el interés público. Y eso es lo que hicieron los franceses. Presidente, Ya nos vamos. nada más rápido.